Señor y bendito Dios, le damos gracias, eterno Padre, por el tiempo que nos dan esta mañana para poder estudiar una porción más de su bendita palabra. Le ruego pues que dirija nuestros pensamientos, que dirija, eterno Dios, que abra nuestra mente, Padre Santo, para que así podamos captar el entendimiento que usted habrá de comunicar por medio de su siervo. Y que así, Padre Santo, seamos edificados con su palabra en esta mañana. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you have given us to once again study your word, Father. We ask that you will give us a complete understanding of those things that will be communicated through thy servant. And in doing so, Father, that we may gather the knowledge that you would like for us to have this morning and to use it to the best of our ability in our Christian life. It is through your Son, Jesus Christ, por medio de tu Hijo Jesucristo, que pedimos todo esto. Amén. Amén. Quiero que abran sus Biblias al Nuevo Testamento, al libro de Hechos, capítulo 3, y versículos del 18 al 22. Dice así: Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentidos, convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que nos fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por medio de sus profetas, o sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oirás en todas las cosas que os hablare. The book of Acts chapter 3 and verse 18 and following says, But those things which God before had shown by the mouth of all his prophets, that Christ should suffer, he had told. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the time of refreshing shall come from the presence of the Lord. And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you, whom the heavens you might receive until the times of restitution of all things, which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world begun. For Moses truly said unto the fathers, A prophet shall the Lord your God raise unto you of your brethren, like unto me. Him shall you hear in all things whatsoever he shall say unto you. Cuando nosotros leemos estos pasajes, hermanos, nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo fue un personaje que fue eterno. Fue eterno y que además de esto, es Dios con nosotros. Cuando nosotros leemos las Escrituras, nos damos cuenta de que este Jesucristo del cual nosotros nos estamos refiriendo es Dios que vivió en la eternidad, y viviendo en la eternidad se planificó varias cosas concerniente a Él que había de demostrar aquí en la tierra. Whenever we talk about Jesus Christ, and whenever we see passages like this, and that do talk about Jesus Christ, we need to understand that these passages are relating to you and me, that Jesus Christ is a person, if I may personify Jesus Christ, that he is a person that lived in eternity.
And we know that he is God with us because Matthew chapter 1 and verse 21 and following speaks of that. So therefore, whenever we think of Jesus Christ in such a manner, we need to understand that Jesus Christ has been around since the beginning of earth. Cuando pensamos de Jesucristo de esta manera, tenemos que entender que Jesucristo ha estado con nosotros desde el principio, cuando el mundo fue creado. Y es por esto que nosotros leemos en el Antiguo Testamento las siguientes palabras. Y voy a usar mi teléfono porque solamente tengo un Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento miramos nosotros que la palabra de Dios nos enseña de la siguiente manera. En Miqueas capítulo 5 y versículo 2 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Miqueas capítulo 5 y versículo 2 dice la palabra del Señor. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Notice once again what the Word of God says in Micah chapter 5 and verse 2. But you, Bethlehem Ephratah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose going forth are from old, from everlasting. Aún en el Antiguo Testamento miramos nosotros que los profetas enseñaron de que Jesucristo vivió en la eternidad y que desde la eternidad Jesucristo ha tenido sus salidas y se ha demostrado físicamente a ciertas personas a través de las edades. Even in the Old Testament, we notice that the prophet Micah is making reference to us that Jesus Christ is eternal, and that he has his goings out from eternity even way before the creation of the world. Ahora, sabemos bien de que Jesucristo, en su manifestación, no se conoció con el nombre Jesucristo, porque fue un nombre que en el Nuevo Testamento se le dio. Pero en el Antiguo Testamento, Jesucristo, para mejor entender el concepto, Jesucristo apareció a varias personas porque esto era el trabajo de Cristo, de tratar de enfatizar y tratar de enseñarle a su pueblo concerniente a las cosas futuras que habían de ocurrir y qué era el propósito de él al venir en el futuro y establecerse como Dios entre su propia gente. I'm using the name Jesus in order to make reference to Jesus Christ in the Old Testament. However, we need to understand that the name Jesus was not given to Jesus Christ in the Old Testament. But I'm using this name in order that we can be able to grasp the concept of the things that I'm trying to relate to you. Jesus Christ, although lived in eternity, he manifested himself to different people of the Old Testament, not by the name of Jesus. And I'm sure that some of the prophets or some of the people that came in contact with Jesus Christ did not even know that he was Jesus Christ, and that in the future he was going to come and to be certain things among his people. But nonetheless, Jesus Christ came to them in order that they could understand some of the things and some of the functions that Jesus Christ was going to do in the future. Por ejemplo, nosotros miramos primeramente en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 7, miramos nosotros que la palabra del Señor dice de la siguiente manera, solamente para mencionar algunos libros. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, nota lo que dice. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como uno, hijo de hombre,
que vino hasta el anciano de días. Le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Noten lo que dice la palabra de Dios. In Daniel chapter 7 and verse 13 and 15, notice what the word of God says. Daniel chapter 7 and verse 13 and 14 says, I was watching in the night vision, and behold, one like the Son of Man coming from the clouds of heaven. He came to the Ancients of Days, and they brought him near before him. Then to him was given dominion and glory and a kingdom, that all people, nation, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom the one which shall not be destroyed. Aquí, hermanos, en Daniel capítulo 7 miramos primeramente de que a Jesucristo se le prometió dominio. A Jesucristo se le prometió, como dice aquí el texto, gloria. Y a Jesucristo se le prometió un reino. Y miramos nosotros que en el futuro todo esto viene a ocurrir. Por esto es que en Hechos capítulo 3 y versículos del 18 en adelante, miramos nosotros que Lucas está estableciendo de que todos los profetas desde Samuel hasta este tiempo que habían hablado de Jesucristo, pero habían hablado únicamente lo que Dios les había revelado a los profetas que hablasen. Algunos de ellos no entendieron ciertas cosas que se les reveló, sin embargo lo predicaron y lo enseñaron porque así era la voluntad de Dios. We're looking at the Old Testament and we notice that in Daniel chapter 7 and verse 13 and 14 that Jesus Christ was going to have dominion. He was going to have glory, and that he was going to have a kingdom. Now, these are future things that are going to happen. But whenever we come into the New Testament, we notice that this is so. We notice that Jesus Christ was given dominion. In Matthew chapter 28 and verses 18, he says that all authority, this is Jesus Christ speaking, all authority has been given to me in heaven and in earth. That is, that he has dominion. He has the authority. All glory was given to him. According to the Apostle Paul in Philippians chapter 2 and verse 9 and following, he became a humble servant. Starts in verse 5. He became a humble servant in order for him to be glorified, in order for him to receive the glory that he now has. He was an obedient son of God, Hebrews 5:8, in order to receive glory. And furthermore, we notice that in the New Testament it makes reference to the fact that he received a kingdom. The kingdom that Daniel talks about in Daniel chapter 2 and verse 44. We notice in the New Testament that this kingdom is the one that Jesus Christ built. Matthew chapter 16 and verse 18. We notice that this kingdom is the one that was established in the city of Jerusalem in Acts chapter 2 and verse 1 and following. We notice that this is the kingdom of God. It is his church. It is his body. Ephesians chapter 1 and verse 23 and following makes reference to that. Colossians chapter 1 and verse 18 makes reference to that. So we notice that when it comes to Jesus Christ, in the Old Testament, there are certain passages that Jesus Christ, in conjunction with deity, that is the Holy Spirit and the Father, they worked in conjunction in order to be able to relay certain things that were going to happen in the New Testament. Entonces, cuando miramos en el Antiguo Testamento esto, hermano, miramos que en el Nuevo Testamento se vienen a establecer como cosas reales de Jesucristo. A Jesucristo se le dio dominio. Mateo capítulo 18, versículo 18 dice, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese es el dominio. Ese es el poder que a Jesucristo se le dio. Número 2, Jesucristo fue glorificado.
Filipenses capítulo 2 y versículo 5 en adelante, miramos nosotros en donde dice que Jesucristo nació con la naturaleza humana, se convirtió en un siervo del Señor y a consecuencia de ser un hijo obediente, como dice Hebreos 5:8, miramos nosotros que Jesucristo fue glorificado, fue exaltado hasta lo sumo. Es decir, Él se vino a sentar a la diestra del Padre. Y miramos que Jesucristo es el quien viene a establecer su iglesia en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 16 y versículo 18, Jesucristo dice, estableceré mi iglesia. Y esta iglesia la miramos nosotros que se vino a establecer en Hechos capítulo 2, versículo 1 adelante. La iglesia de Jesucristo, la cual es su cuerpo. Efesios capítulo 1, versículo 22-23 habla de esto. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces miramos nosotros que esto es lo que miramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero una pregunta que siempre me ha causado o me había causado molestia a mí, que se me hizo en una ocasión. Si Jesucristo es Dios y su reino se podía haber establecido en la tierra, ¿por qué pues no se estableció en la tierra? ¿Por qué pues se estableció en el cielo? Porque Jesucristo claramente le dice, ¿verdad?, a aquel rey, de que su reino no es terrenal, sino que su reino es espiritual. Juan capítulo 18, versículo 36 en adelante. Es espiritual. El reino de Jesucristo es espiritual. Eso quiere decir que Él se iba a centrar en su trono espiritual, que está en los cielos, pero que así, sentándose en su trono celestial, Él iba a ser no solamente cabeza de los lugares celestiales, pero también iba a ser cabeza de la iglesia en la tierra. Esto es lo que Pablo nos está transmitiendo, este concepto Pablo está transmitiendo en Colosenses capítulo 1, versículo del 15 en adelante. Y la razón, hermanos, se encuentra en Jeremías capítulo 22. En el texto de Jeremías capítulo 22, note lo que dice. Jeremías capítulo 22, miramos nosotros que dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jeremías capítulo 22 y más o menos del versículo 28 en adelante, note lo que dice. En inglés dice la siguiente manera. Is this man Coniah a despite, broken idol, a vessel in which no pleasure? Why are they cast out, he and his descendants, and cast into a land which they do not know? O earth, 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 hear the word of the Lord. Thus says the Lord, write this man down as childless, a man who shall not prosper in his days, for none of his descendants shall prosper sitting on the throne of David and ruling anymore in Judah. No de lo que dice, hermanos. Vamos al texto en español, en Jeremías capítulo 22, y note lo que dice. Jeremías capítulo 22. Jeremías capítulo 22 y versículo 28. Dice así. Es pregunta, ¿es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no había conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribe lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nadie prosperó, hombre a quien nada prosperó, sucederá en todos sus días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David y reinará sobre Judá. Ahora quiero que vayan a Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1, hermanos, note lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 1 y versículo
del 11 en adelante. Está hablando sobre la descendencia de Jesucristo. Dice, Josaías engendró a Jeconías y a sus hermanos en tiempo de deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Saltía, y a Saltía a Zorobabel, y comienza a hablar de otras personas. Pero noten lo que dice, que Jesucristo fue descendencia de Jeconías. Y si fue descendencia de Jeconías, entonces Jesucristo no pudo sentarse en el trono físico de David en esta tierra, sino que Jesucristo ya se había prometido que se iba a sentar en el trono eterno de David. Es decir, la iglesia celestial, la Jerusalén celestial. Y es por esto que cuando Jesucristo viene a este mundo, no procura de establecer el trono físico, no procura establecer un reino físico, sino que Jesucristo procura establecer un reino espiritual, en donde Él habrá de ser rey para siempre. Porque miramos nosotros que otra profecía de Zacarías, profecía de Zacarías capítulo 6, en Zacarías capítulo 6 y versículo 11 y 12, note lo que dice la palabra del Señor. Zacarías capítulo 6, versículo, empieza el 11, pero es el 12. El versículo 13 aclara el punto. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. In Zechariah chapter 6 and verse 13, we notice there that Jesus Christ, once again, is made, the concept is made that Jesus Christ is going to sit on his throne, that he is going to be king, that he is going to be a prophet, that he is going to be a priest. But once again, it is not in land. It is not in a physical kingdom. It is a spiritual kingdom. And that is the answer to the question, why is it that Jesus Christ never sought to be king in a physical kingdom? Because of what Jeremiah chapter 22 and verse 28 and following says, that he could not assume the throne of David, physical throne of David here on earth. However, there's a lot of prophecies in the Old Testament that Jesus Christ was going to sit in his throne. Psalms 110 and verses 1 and 4. Zechariah chapter 6 and verse 13, just to mention two of them. And yet we notice that it is always pointing to the spiritual kingdom. So going back to the original concept that we were studying, that Jesus Christ is a man that lived during the New Testament time. But Jesus Christ is a person that has his goings out from eternity. And during those goings out, it includes the Old Testament. We're talking about 1,000-something years in which he manifested himself to different types of people in order to communicate to them some of the things that were going to happen in the New Testament, and how he was going to be perceived, and how he was going to establish himself in the New Testament. And we notice that certain verses speak of him doing some of the things that the New Testament says. That's why we go back to Acts chapter 3 and verse 18 and following, where it says that the prophets from Samuel up to that point spoke of Jesus Christ. You see, he is the one that is the central focal point of history. He is the one that is central focal point of the church. He is the one that is the central focal point of everything. And that's why we need to adhere ourselves. We need to come closer to Jesus Christ in order that we can become part of that story, of that which Jesus Christ has established for the whole world. And the only way that that can be done
is through coming into Jesus Christ. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, hermanos, y miramos todo lo que ocurre concerniente a nuestro Señor Jesucristo, y hemos leído solamente algunos breves pasajes, nosotros nos damos a entender que ya comprendemos en por qué Lucas en Hechos capítulo 3 habla de que Jesucristo es el punto céntrico de la historia humana. Que Jesucristo es el punto céntrico del punto espiritual, es decir, de lo espiritual en este mundo. Cristo es el punto céntrico. Cristo es el punto céntrico de la humanidad. Y es por esto que nosotros debemos de ajuntarnos a Jesucristo. Es por eso que nosotros debemos de entrar en Jesucristo, para que así podamos recibir el beneficio que Cristo únicamente nos puede dar a nosotros y que nadie más nos puede dar. Y uno de los beneficios que nosotros podemos recoger en Jesucristo es el perdón de los pecados. Nadie más puede darnos esto, únicamente Jesucristo. Otra profecía que el Antiguo Testamento habla es Zacarías capítulo 13, versículo 1. Dice que una fuente se iba a abrir en Jerusalén. Y esa fuente que se iba a abrir, nosotros, los seres humanos, ahora podemos tener el perdón de pecados. Cristo es el único que nos puede dar eso. Cristo es la única fuente que nos puede dar eso. That's why when I say that Jesus Christ is the central focal point of history, He is the central focal point in which we as humans can receive spiritual blessings from Him. And one of the spiritual blessings that we receive from Him is the forgiveness of sin. And it goes back to what Zechariah chapter 3 and verse 1 says. That in Jerusalem there was going to be a fountain open for everyone in order to receive the forgiveness of sins. And this is Jesus Christ. It's making reference to Jesus Christ. Entonces, si así es, hermanos, y cuando llegamos al Nuevo Testamento, la pregunta importante que usted y yo debemos de preguntarnos es, si Cristo es el único, lo cual lo es, ¿cómo sabemos? Porque Hechos 4:13 lo dice, que no hay ningún nombre bajo los cielos dado al hombre en el cual pueda encontrar salvación, únicamente Jesucristo. We say this, that Jesus Christ is the only one that can give us forgiveness of sin. How do we know that? Because in Acts chapter 4 and verse 13 it says that Jesus Christ, in His name there is salvation. In no other name is salvation, only in Jesus Christ. Entonces, si así es el caso, entonces Jesucristo es el punto de nuestra salvación. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo recibir, cómo puedo yo obtener la salvación de mi vida? ¿Creyendo en Cristo Jesús? La Biblia nos enseña eso. Porque si la Biblia enseñara que el creyera únicamente necesario para ser salvo en Cristo Jesús, Nicodemo hubiera sido salvo en el momento que creyó en Jesucristo. Juan capítulo 3 dice que Nicodemo creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesucristo mismo le responde, de cierto os digo, Nicodemo, que si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Es decir, no puedes ser salvo. El creer no es la manera en que nosotros entramos en la salvación en Cristo Jesús, sino la manera en cómo nosotros obtenemos salvación en Cristo Jesús es por medio de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo venimos a tener contacto con ella únicamente en el bautismo. Ya se ha dicho varias veces que Ananías le dice a Saulo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados. Hechos capítulo 22 y versículo 16. ¿Que acaso tiene el agua poder para quitar nuestros pecados? De ninguna manera. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice que el agua no tiene poder. El agua no quita los pecados del ser humano, sino que Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice que lo único que lava nuestros pecados es la sangre de Cristo Jesús. La sangre. Y esa sangre se tiene contacto con la sangre de Cristo Jesús cuando una persona es bautizada. Cuando es sumergida en las aguas,
y ha resucitado, ahí tiene contacto con la sangre de Cristo Jesús. No es el creer, no es la buena vida, sino que es el bautizar. El que empieza una vida nueva en la persona. Porque en el bautismo, ahí miramos ya la obra del Espíritu Santo, en donde el Espíritu Santo viene a vivificar el espíritu que el pecado le ha quitado la vida. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, dice que el espíritu es vivificado. Efesios 2:1, el espíritu es vivificado. Colosenses 2:12, el espíritu es vivificado. Es decir, que el Espíritu Santo viene a resucitar a una vida nueva a la persona que se encontraba muerto en el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6 y versículo 23. El Espíritu Santo entonces vivifica el espíritu, nos da una oportunidad, nos da un corazón limpio, nos da una conciencia limpia, Hebreos 9:14, un corazón limpio, Ezequiel capítulo 18, nos da una oportunidad nuevamente para poder continuar con la manera en como Dios quiere que vivamos en este mundo. Porque después de la muerte viene el juicio, Hebreos 9:27, y entonces es demasiado tarde. Es por esto que se predica el Evangelio y se urge a las personas que están en pecado que arreglen cuentas con Dios. Porque Cristo Jesús en este momento puede salvarle, puede quitar su pecado, pero no lo hace a la fuerza, sino que usted mismo, usted misma, tiene que aceptar su condición de pecado y tiene que arrepentirse de esa vida y tiene que confesar a Dios como su Señor y tiene que venir para ser bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados. Y haciendo esto, entonces usted tendrá una vida nueva en el Señor. Cristo Jesús es el punto céntrico de la vida humana y ha venido para enseñarnos de que nosotros nos hemos descarriado por medio del pecado, pero que hay oportunidad para todo aquel que quiera aceptar esa oportunidad. ¿Qué dice usted, amigo? ¿Qué dice usted, amiga? ¿Qué dice usted, hermano? ¿Qué dice usted, hermana? Que se encuentra en pecado. Porque si se encuentra en pecado, el Señor no puede tener compañerismo con usted. Juan 1, versículo 5 dice que la luz no puede tener compañerismo con las tinieblas. Tiene que estar limpio, sin pecado, para que así pueda el Señor tener compañerismo con usted, usted con el Señor. ¿No quieren esta mañana arreglar cuentas con Dios? Si es que se encuentra en esta condición. In conclusion, let me say the following. Jesus Christ is the central focal point of humanity. He is the one that has come to give us salvation. He is the one that has come to liberate us from sin. But the liberation from sin comes through his blood. And the only way that we come in contact to that blood is through baptism. Whenever we're baptized into the water of baptism, we arrive into the newness of life. 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. Our spirit becomes alive again. 1 Corinthians chapter 15 and verse 45. Ephesians chapter 2 and verse 1. Colossians chapter 2 and verse 12 and following. We're given life again. That life that had died because sin can only give us death. The wages of sin is death. Romans chapter 6 and verse 23. But Jesus Christ has come to arise us from those conditions, to take away our sins. And how does he do this? By and through his blood. So this morning, if you find yourself in this situation, why do you not take care of this problem in your life? What are you waiting for?
Sin will not take you to heaven. It will take you contrary way. It will not take you to heaven. Brothers and sisters, if you find yourselves in sin, you also need to make things right with God. Because God cannot have fellowship with you. John chapter 1 and verse 5. If there is darkness in your life, if there is sin in your life, there's no fellowship with God. God cannot fellowship darkness. James chapter 1 and verse 12 and following speaks of that. And John chapter 1 as well. So this morning is the prime time, the proper time to deal with those situations in your life that you need to deal with, in order that you can have a clean slate, in order that you may have a good fellowship with God, and that God can continue to be a blessing upon you and your life. What will be your answer as we stand and sing the invitation song? Mientras paramos y cantamos el canto de invitación. Vamos a estar puestos a pie, vamos a entonar el canto número 90. Cuando andemos con Dios, número 90. Número 90. Cuando andemos con Dios. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él